Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo y muy emocionante podcast de Manos de The Urban Project. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial que repite en el canal porque es que nos encanta estar con él, la verdad, y es ni más ni menos que Pepe Aguilar, doctor en Ciencias Económicas por la UMA, la Universidad de Málaga, como nuestro estudio de confianza, el MICMA, el Museo de Instrumentos de Cuerda de Málaga, y además hay que decir que es profesor también en la UMA en el Departamento de Economía Aplicada. Encantado de tenerte aquí otra vez más, Pepe Aguilar. Ya sabéis, lo Gracias. podéis buscar por el Encantado canal. de estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Y eso lo podéis buscar por el canal, que tenemos varios podcasts con él y son bastante interesantes. Y en el día de hoy, pues ha venido a presentar su libro, del cual hablaremos próximamente. Vamos a empezar hablando de ciertos temas económicos que me gustaría hablar para empezar un poquito del contexto económico social actual que está atravesando España, que hay que decir que el 44% de los españoles no tienen ni idea de economía, según algunos estudios que hemos estado mirando. Y bueno, también a nivel europeo, Eso no se me digamos que olvide. según la OCDE, el 34% de los europeos tampoco tienen idea de, digamos, conceptos básicos de economía. Así que qué mejor momento que intentar acabar o reducir este porcentaje tan elevado de desconocimiento sobre la economía que trayendo aquí a un economista y que mejor que Pepe. Ahí Así, está. así que nada, muchísimas gracias Pepe. Y me gustaría preguntarte así que sobre el contexto económico actual que digamos a grandes rasgos se está viviendo Sí. actualmente. Bueno, Bueno, aparentemente los números dicen que las cosas marchan bien en España desde el punto de vista económico. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el 2023 crecimos un 2,7 y lo que se llama el crecimiento interanual, es decir, desde octubre de 2023 a octubre de 2024, crecimos un 3,4% y según la previsión del Banco de España vamos a crecer un 2,6 aproximadamente. Y la tasa de paro que tenemos, a pesar de que duplica la media de Europa, se sitúa en un 11,2%. Lo que pasa es que ha bajado 2 puntos comparado con hace 2 años. Eso en cuanto a la macroeconomía, pero cuando miramos la microeconomía, es decir, lo que pasa en la economía de las familias y de las empresas, la cosa ya no va tan bien. Un dato importante que hay que decir en este sentido es un dato del Banco de España que dio hace poco, que un 50% de las familias españolas no puede o le cuesta mucho llegar a fin de mes. Un 50%. Eso significa que para mucha gente son conscientes de que no pueden llegar a fin de mes como llegaban antes. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues principalmente porque todo ha subido desde el año 2022, especialmente por la inflación que ha provocado la guerra de Ucrania, hace 2 años y medio aproximadamente. Otro problema importante es la vivienda. Ahora mismo comprar y alquilar es casi un 10% más caro que hace justo un año. Con lo cual tenemos un déficit de vivienda muy grande en España, un problema de sueldos bajos y de empleo de baja calidad. Hace poco leí en el Sur, en el periódico, que solamente en el caso de España un 41-42% de los asalariados cobran menos del salario mínimo, menos, si el salario mínimo creo que son 15.900, pues ellos cobran 15.000, o sea que cobran menos, con lo cual Mm. eso demuestra que trabajan a tiempo parcial, que los sueldos son bajos, y eso evidentemente, déficit de vivienda, sueldos bajos y empleo de baja calidad es un cóctel que es muy negativo, puesto que cada vez hay más gente que, vaya, que sí, que tienen un trabajo, que están asalariados, pero prácticamente no pueden acceder al disfrute de todos los bienes y su consumo se ve limitado. Y eso evidentemente no es bueno. Mm. Eso sería, digamos, a grandes rasgos el contexto económico que tenemos ahora. Sí, que por un lado se está viendo que realmente el paro sí está bajando, pero ¿a qué precio realmente? Claro, Sino que todo el mundo está, digamos, que para un trabajo a lo mejor de 8 horas bien remunerado, realmente se parte en dos y están ahí sí. dos personas Se puede llamar trabajando. así, sí, Sí que hay efectivamente. personas que tienen, digamos, un horario reducido, no está jornada completa. Trabajan muy pocas horas, lo cual no le da un salario elevado. Salario No cumplen, digno, te aseguro claro. que no lo tienen.
Claro, Eso estás es. trabajando media jornada, claro. También una cosa que no he dicho, aunque las cifras de paro estén bajando, hay un dato que se ha manipulado que son los fijos discontinuos. Si estáis trabajando en una empresa y os dicen, te cortamos de octubre a febrero y en febrero continúas otra vez, Ujú. esos meses que estás parado no figuran en la lista de paro. Entonces, claro, ahora mismo, según dicen los especialistas, puede haber 700.000 parados que no figuran en la lista. Entonces, claro, a lo mejor si eso se incluyera, en vez de un 11,2, pues estaríamos en un 12 o un poquito más, ¿entiendes? Claro, es que eso hay que... A la ministra de Trabajo le molesta mucho que hablen de eso, pero es que la verdad, hay que mencionar eso. Claro, sí, sí, porque ese es el paro real Ajá, que Se hay empieza en a España. maquillar la estadística, hacer claro. recortes, claro, seguro que va a bajar mucho, ¿no? Mm, Pero ¿es el paro real o es el que le dicen los políticos? Es que no es lo mismo. claro. No, y lo que hay que conseguir realmente es eso, que una persona consiga luego llegar a retribuciones en su salario que le den para vivir, no que Claro, realmente con un trabajo, pues, aunque sea la mitad de la jornada, no pueda luego vivir claro, es en que por casa. 700, 800, eso, vamos, te lo cargas en una semana, es que eso No, no se no. puede. Por eso, Y, entonces, y más como está la vida, claro. digamos que ese es uno de los grandes retos que tiene ahora la economía actual, ¿no? Sí, efectivamente. Así que, bueno, a ver cómo se van desarrollando Vamos a ver, en un futuro vamos, esta... vamos a ver cómo va esto. Porque desde tu punto de vista, ¿cómo crees que...? Es que hay mucha inestabilidad ahora mismo y a misma inestabilidad política también eso no es bueno para la economía. Hace poco han tumbado bueno, era un aumento de impuestos, con lo cual mucha gente se alegra que lo hayan tumbado en el Parlamento. Ha habido varias votaciones de asuntos importantes que el gobierno ya ha tenido que aplazar o suspender porque no, y ahí van a perder seguro. Claro, tampoco no puede estar gobernando con esa inquietud. Es que esto no me lo van a apoyar, esto tampoco. Aquí tengo que negociar y no me han dado seguridad. Claro, un gobierno que está en una situación de debilidad tan grande, pues eso no, nunca, nunca va a ser bueno para la economía y para nadie, ¿no? Porque no sabe si va a poder aprobar los proyectos. Que sean leyes buenas o malas, otra historia, pero bueno, se supone que tiene que gobernar. Si no puede aprobar las leyes, pues estamos en una situación complicada. Claro, sí, sí. Y las perspectivas en ese sentido no son buenas. Hoy hay una votación precisamente para aprobar parte de ese decreto de subida de impuestos y realmente todavía no se sabe, creo que esta tarde, sobre las 6 o por ahí, no se sabe si lo van a poder aprobar. Mm. Entonces, claro, está negociando con fuerzas políticas de un signo y de otro y eso es muy complicado poner de acuerdo. Intereses contrapuestos. Claro, es cierto que la última legislatura lo consiguieron, ¿no? A costa también de hacer grandes cesiones a unos y a otros, pero no puedes hacerlo siempre. Son formas de pensar distintas Claro. y el que quiere tener contento a todos, al final no tiene contento a nadie. Eso Mm. ha ocurrido de toda la vida, en economía y en toda la Mm. vida. Y ya veremos lo que pasa. Pero las expectativas en principio no son muy buenas. Mm. Bueno, a ver también si se termina con esa inestabilidad de la que estabas comentando y a ver si a todos en general nos va mejor porque si Vamos a ver. no, veremos a ver el futuro que nos espera. Si no, sobre todo los jóvenes, ahora con el tema de la vivienda son los que estamos más, un poquito más fastidiados, ¿no? Al Eso es final. otro problema gordo, la dificultad de acceso a la vivienda, sí. Sí, ya no es solamente que afecte a un segmento de la población, sino que ya es a todo. Claro, A los jóvenes que no pueden plantearse comprar una vivienda por los elevados precios y alquiler igual o peor. Entonces, claro, si por lo menos los sueldos fueran más elevados, pues todavía, pero una pareja que ganen a lo mejor 1.200 euros y ahora tienen que pagar un alquiler elevadísimo, pues es otro problema de ahora mismo de complicada solución. Por Mm. eso cada vez hay más jóvenes que se quedan con los padres mucho tiempo en casa, porque ¿dónde van a vivir? Debajo de un puente seguro que no. ¿Entiendes? No, claro. no, eso seguro. Entonces, claro, es lo malo que tiene, que no puedes acceder a la vivienda ni vía compra ni vía alquiler. Mm. Lo que provoca también que también los jóvenes no les apetezca tener hijos, que al final la tasa de natalidad pues, baja un poco porque digo yo, porque voy a tener un hijo, si me va a costar 1.000 euros al mes más la vivienda, no, no puedo, no me sale la... Ahora mismo, el último dato, creo que era de septiembre, está en cada mujer tiene la tasa de fecundidad 1,16, me parece que Sí, era, hijos por mujer. Mm. En Europa está más elevado, en Europa suele ser 1,4, sí, 1,5. También ha bajado la natalidad, sí. pero es más elevado que aquí. Y aquí ha subido algo, pero por la inmigración, no porque los españoles Claro.
claro, ellos que están diciendo, si no puedes hacer una vivienda, los sueldos bajos, te va a costar una pasta, porque, bueno, los que tienen hijos saben que barato no es, que Claro, eso tiene muchos gastos. Entonces, claro, ya no hay la mentalidad que había antes de que, bueno, te casas para tener hijos, la gente también quiere disfrutar de la vida, quiere saber que un hijo te sí. cambia totalmente, ¿no? Entonces, claro, yo digo lo mismo, es un cóctel también muy negativo que impide también que la natalidad suba en España. Tampoco hay ayudas para la Claro. natalidad, lo que hacen es freírte impuestos, pero Mm. ayudas para que la gente... Hace tiempo había uno que era, que dio un expresidente Zapatero, que eran 3.000 euros que te daban para que para sufragar algunos gastos. Pero claro, 3.000 euros entre el carrito de eso, entre esto te lo comes en 2 días, ¿no? Entonces haría falta una política más seria de apoyo a la natalidad, que en este país no se hace, evidentemente. Y bueno, ya digamos para saber solventar este tipo de problemas ya de manera personal, porque qué mejor que uno mismo para poder salir adelante y no depender de ayuda ni nada, en la medida de lo que se pueda, Sí. siempre, obviamente. Pues nada, has escrito también este libro para temas de economía, así se titula, así para que las personas vayan entendiendo de economía y demás, y así puedan desenvolverse bien en el futuro. Y bueno, también quería saber de el por qué lo has escrito realmente, este libro. Bueno, he pretendido, en parte por lo que habéis comentado antes, que hay mucha gente que no sabe nada de economía. Me temo que creo que es más de un 44%. Mm. Y he procurado hacer un libro, digamos, sencillo, con un vocabulario que se pueda entender lo mejor posible, que va dirigido no solamente a estudiantes de los primeros cursos, puede ser de derecho, de trabajo social, sino también a cualquier persona, sea o no sea economista, que quiera tener unos conocimientos mínimos, que pueda acceder a eso que yo he puesto en el libro, de el fascinante mundo de la economía, y por lo menos que cuando escuche las noticias hablar de la inflación, o que si hay crecimiento económico, o los países del tercer mundo, pues que sepa un poco de qué se está hablando y que le suene las cosas y lo pueda entender mejor. Pues mi intención, mi humilde intención ha sido esa. Muy bien. Bueno, también mencionar que en la descripción Eso. del vídeo, y ya sea en Spotify, en YouTube, donde sea que lo vayamos a publicar, vais a encontrar el enlace para poder adquirir este libro. Que es decir también que está a un precio muy económico, que todo el mundo lo puede. 20,95, 21 Exacto, euros, que sí. todo el mundo puede realmente adquirirlo, que no está a un precio muy elevado y nos ayuda a todos a entender de economía. Y bueno, también te quería preguntar sobre la propia estructura que tiene el libro, ¿cómo lo has organizado realmente? Para que Bueno, se hagan un poco la idea. es sencillo, tiene, digamos, tres partes. Una parte de introducción, pues porque hay que estudiar economía, qué ventajas tiene, el concepto de economía. También tengo que explicar la división que se hace en estos casos, en todos los manuales, de micro y macroeconomía. La micro se refiere a las partes más pequeñas de actividad económica, lo que hace el consumidor, lo que hace una empresa. Mientras que macroeconomía ya se refiere a nivel global, lo que hacen las empresas en general, lo que hacen todos los consumidores, Mm. y también una serie de cosas de temas de método científico, eso ya digo, está en el índice. Y después hay una segunda parte que se dedica exclusivamente a microeconomía, un poco a nivel de introducción, por lo que son la oferta y la demanda, que eso es fundamental. Si no se sabe cómo funciona la ley de la oferta y la demanda, las leyes de oferta y demanda, no se va a entender nada. Lo que es el mercado, lo que son bienes públicos, bienes económicos, ¿no? Son conceptos básicos de microeconomía. Después está una tercera parte de macroeconomía, que normalmente a la gente suele gustar más la macroeconomía porque son cosas más de actualidad, temas interesantes como por qué existe la inflación, y cómo se puede combatir el desempleo, qué podemos hacer para que la economía crezca. Y después, bueno, por supuesto, hablo también del sector exterior, del comercio internacional. Y finalmente hay un tema muy interesante, que es el último y 10, que se llama Cuestiones actuales de la economía mundial,
que hablo de cosas muy actuales, pues lo que es su desarrollo económico, porque hay países pobres y subdesarrollados. Hablo también de la globalización y cómo eso afecta hoy en día a nuestros bolsillos. Y finalmente, un tema también importante y las diferentes crisis económicas que ha habido para que se puedan entender por qué sucedieron y cómo se solucionaron. Ya de 2008, que es ya más reciente, ya de famosa de 73, la crisis energética, y también, aunque sea más antigua, ya de 1929, que esa a España quizás no afectó tanto, pero fue una hecatombe mundial y también lo he puesto en el libro para que la gente aprenda un poco del pasado, porque son cosas que sucedieron hace muchos años, pero que no está de más aprender del pasado para evitar cometer ciertos errores en el presente y en el futuro, porque la gente tiende a olvidar muy pronto. Sí, digamos, para que no se vuelvan a Sí, repetir estos errores y digamos que como al final esto es un ciclo que al sí, que al final... final y más pronto o más tarde volvemos a meter la pata, pero bueno, si se puede explicar para que la gente aprenda y vea lo que no se debe de hacer, pues mira, por lo menos he puesto mi granito de arena. Exacto, para intentar esto que no se vuelva a repetir, a ver si tenemos esa suerte. Esperemos. Intentar concienciar al menos, ¿no? Sí. Intentar. Exacto. Aquí está, bastante interesante. La verdad, además, no es un libro demasiado extenso. La verdad que lo veo. No es demasiado extenso, lo cual también me gusta. Que se explican las cosas rápidas, de manera concreta. O sea, Lo más amena posible ahí está, intentar, que ¿no? sea también ameno y al final lo que ha dicho, al alcance de todos, que eso es Sí, importante. Entiendan más o menos de economía. Cualquiera que lo sí. entienda se puede poner, leerlo y aprender mucho. Eso es Que eso es lo importante, que llegue a todo el público. bueno, importante también destacar que tiene bueno, ejemplos, actividades luego también al Sí, final de cada Perfecto, muy tema. bien. fomentar, digamos, el autoaprendizaje y razonamiento mediante una serie de ejercicios de tipo test o verdadero o falso, y después al final del libro ya vienen ya soluciones a todos esos ejercicios, para que la gente después pues practique un poco, para ver si lo han entendido o no. Exacto. Y bueno, que realmente eso lo puede hacer cualquier persona que no tiene por qué dedicarse realmente o quiera estudiar una carrera de economía, que eso No, cualquier realmente, persona, aunque no sea economista, vamos, está hecho para ese público también. eso es. Así que Perfecto. todo lo que nos estáis viendo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ahí estará en la descripción del vídeo, ahí estará el enlace para comprar el libro. Ya lo digo, bastante interesante. Estamos intentando que dentro de poco ya esté en librería, esté en Sí, Amazon, y lo que pasa es que bien, eso lo está haciendo la editorial y poquito a todavía poco, puede ¿no? tardar un par de semanas aproximadamente, ¿no? Pero de momento está ya el enlace ahí, que ahí Perfecto. te lo mandan rápidamente. Exacto. Bueno, también, claro, lógicamente mejor que esté físicamente porque Sí, mejor. Sí, sí. le pueden echar un vistazo También mejor. en formato libro electrónico también, estamos intentando que esté, porque hoy día mucha gente lee Sí, de hay esa mucha gente que manera. hoy en día Entonces, bueno, electrónica o la tablet, ¿no? Que se ponen con la ebook tablet. que se llama El exactamente, book. ¿no? Y eso, Sí. la tecnología. Eso es. Bueno, y eso también es un concepto que hayas mencionado ahí en el libro de globalización. Eso Ah, también el propio Internet está ayudando en ese sentido. Hombre, es que hoy en día la publicidad sin internet es que claro. ha cambiado totalmente. Yo me acuerdo cuando hace unos años no había estas cosas, pues por cuñas de radio, pues a lo mejor algunos se ponían un cartel en mitad de la calle en televisión, pero sobre todo la radio, es que no había otra cosa. No, y la radio, es verdad que en aquella época la escuchaba mucha gente, y hoy Mm, día es un poco menos, Mm. ¿no? Entonces es que no había otra cosa. Entonces ya con internet, Facebook, redes sociales, es que lo ve mucha gente. claro. Entonces, hombre, eso no te voy a negar que ha ayudado mucho, evidentemente. Mm, La existencia de Internet y la tecnología en general. claro. Y bueno, realmente, bueno, hemos estado hablando de macroeconomía, de microeconomía. Realmente, para la persona del día a día, Eh, ¿qué crees que se debería centrar más? ¿Más en la macroeconomía o más en la micro? ¿Qué es lo que más le puede afectar? Bueno, es que cada cosa tiene su importancia según lo que estemos tratando. Y a mí creo lo que pasa que, digamos, la economía individual, ¿no? ¿Cómo organizas tú tu casa, tus gastos? Si tú ganas, por ejemplo, 1.200 euros al mes, bueno, pues tengo que elegir, este fin de semana me puedo gastar esta cantidad, me va a llegar a fin de mes. Entonces, eso lógicamente es importante, aparte de lo que he comentado antes, que la gente sepa por qué la demanda de esta manera, por qué la oferta funciona así, ¿no? Después, la macroeconomía, y lo que pasa es que, claro, para entender lo que está pasando, cuando el gobierno dice, pues este mes la inflación se ha disparado,
Pues, ¿y eso qué consecuencias tiene? ¿Qué pasa cuando sube la inflación? Bueno, pues pasa entre otras cosas que perdemos poder adquisitivo. Entonces, si tú ibas a comprar al supermercado con 50 euros y comprabas 10 cosas, pues a lo mejor ahora puedes comprar 8, 7 o menos, ¿no? Mm, Entonces, eso es porque ese billete de 50 euros, ese dinero ha perdido poder adquisitivo. Entonces, eso yo explico bien en el libro, ¿no? mm, ¿Qué sucede cuando ha dicho que la economía va a crecer el año que viene un 3%? Y es así, hombre, siempre es bueno que la economía crezca. Lo malo sería que creciera de forma ujú. negativa, que creciera un -1%. Uf, Si crece un 3%, bueno, hemos tenido periodos de crecimiento negativo y eso yo lo viví, te lo aseguro. Que es un 3%, pues está bien. Lo que pasa es que no es suficiente. Hace claro. falta que el crecimiento sea equilibrado, que sea, como se dice, sostenible, que no afecte al medio ambiente y que las personas lo puedan notar, que no sea un crecimiento a costa de sueldos bajos ni a costa de desigualdades, ¿no? Mm, Entonces es importante que la gente también entienda la macro. Por ejemplo, eso en Estados Unidos pasa mucho, allí a la economía le da mucha importancia. Aquí le decimos a la gente que el déficit público va a subir un 8% y la gente no sabe de lo que está hablando. En Estados Unidos eso sí es muy importante, por eso ha ganado empate Donald Trump, porque pensaban que la economía ya iba a gestionar mejor Donald Trump que Kamala Harris. Entonces, ahí, por ejemplo, la economía es muy importante, la gente sí entiende más. No he visto ningún dato ahora mismo, pero seguro que es más de un 44%, porque la gente allí sí le da mucha importancia a esas cosas, cómo funciona la economía de tu país, que me parece lógico. claro. Bueno, y ellos son una potencia mundial, también por Por algo algo será. será Desde eso, luego. por algo será. Así que pues ya sabéis, el librito que de verdad que os va a venir súper bien, súper recomendable, que al final son cosas del día a día. Al Sí. final, como has dicho, el tema de la microeconomía y tal, si no sabes cómo guardar tu sueldo o dónde invierto, dónde guardo, dónde gasto, al final se ve que el sueldo se te va y dices, ¿dónde estás? Si no me cobras hace 4 días. Entonces te viene muy bien y también todo el contexto político al final sabe de que Pedro Sánchez, ¿qué es esto que está diciendo Pedro Sánchez a nivel económico? O el Abascal, ¿qué es lo que está diciendo? Ah, vale, pues esto se refiere a esto, que sepáis un poco también a la hora de votar a Sí, claro. alguien del tema de economía, cómo está yendo realmente la cosa. Eso también lo veo bastante importante. O Mm, sea que, Totalmente. interesante. Yo ya echaré un ojillo. exacto. Que oye, que hablando de Donald Trump, que es un tema que a mí Donald Trump me fascina, porque además tiene mucha crítica, pero luego no es tan malo realmente como algunos lo pintan. Pero bueno, ya sabemos, la Hombre, globalización, ¿no? Como... en el periodo que estuvo gobernando, en el 2016, la gente decía que iba a haber una tercera guerra Y al mundial y la verdad es que final, no pasó nada, ¿eh? no, Al no. contrario, no hubo ni un solo conflicto con él, Y ¿no? algunos se lo plantean ahora que ha vuelto a salir con el tema de Ucrania hace poco, con los misiles y demás, que dice, Tercera Guerra Mundial, otra vez con Trump. Es que claro, lo que ha hecho Biden antes de dejar el poder es apoyar todo lo que puedan para que Ucrania avance militarmente y después cuando haya una negociación, que espero que haya, esté en condiciones, digamos, de negociar, ¿no? Hombre, y lo que ha permitido Donald Trump es finalizar la guerra. Pero para que la guerra finalice, ojalá sea así, tiene que haber un acuerdo, digamos, provechoso para ambos, ¿no? Y eso es lo que va a intentar él. Dicen que es amigo de Putin, bueno, pues mejor, si es amigo de Putin tendrá más acceso Sí. y se supone que podrá ayudar a que las negociaciones vayan bien. No es que a Putin se vaya a convencer fácilmente, te aseguro que no, pero por lo menos, bueno, yo pienso que eso es un dato bueno, no es que no negativo, ¿no? No, sí, sí, esperemos que no haya guerra, que al final es algo que también, aparte de que no queremos que haya una guerra, que haya fallecido y demás, luego a nivel económico eso también nos afectaría Hombre, a ya no ha todos al afectado porque hay final. Y inflación, ya, ¿no? Y si hubiera armas nucleares, que espero que no la uf, haya, yo creo que no, porque Putin será lo que sea, pero tonto no es. Y sabe que eso tendría consecuencias y para él también, porque tendría que enfrentarse a Estados Unidos, a la OTAN, y no creo que vaya a hacer eso. claro, ahí bueno, también está China, que no sé qué papel puede tener, porque Uf, China parece que no se quiere meter, pero a lo mejor está sí. más de acuerdo con Rusia que con Estados Sí, pero Unidos. los chinos son muy prácticos. Ellos saben que en una guerra a esas dimensiones, ellos que y la economía la tienen muy en cuenta, que están creciendo, saben que no les interesa. ¿Entiendes? O sea, si hubiera una guerra, imagino que tomarían parte, pero es como lo que pasa con Taiwán. Hay muchos roces, muchos problemas, pero al final China no se atreve a atacar porque, bueno, o no quiere atacar porque sabe que Estados Unidos va a apoyar a Taiwán y sería unas consecuencias bastante graves, ¿no? Enfrentarse.
Esta- Entonces, no creo que cometa semejante error. exacto, que Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos, que es una La potencia. potencia hegemónica y con su debilidad y con sus problemas, pero lo va a seguir siendo por ahora y no interesa una guerra a nadie, porque guerra de este tipo, digamos que gane quien gane, todo el mundo las pierde. Exacto. Bueno, y eso que mencionar que aunque esté Trump, esté Biden, esté Kamala Harris, esté quien sea, va a estar ahí siempre Estados Unidos. Es muy raro que al final una potencia tan grande caiga. Por ahora no creo, yo no sé si nuestros nietos lo verán, pero por ahora no creo. Por ahora esperemos que no. Exacto, porque se está hablando mucho de la guerra que tienen ahí China, Estados Unidos, pero... Sí, pero guerra se refiere sobre todo a guerra comercial, que ahora Donald Trump puede poner aranceles, ¿no? Exacto. Por el tema de que, claro, si meten productos de fuera que están subvencionados y, por ejemplo, si valen 100 y los chinos valen 70, los productos chinos, porque está haciendo trampa. Entonces, Mm, claro, Donald Trump dice, tú me metes productos subvencionados, pues ahora te meto un arancel y así protejo a mi producción y, to- y digamos que eso tiene consecuencias. Pero claro, el problema es que después China también va a hacer lo mismo. Entonces, las guerras comerciales hay que tener cuidado porque al final, lo mismo que he dicho antes con la otra guerra, no gana nadie y todo el mundo pierde, ¿no? claro. Es una cuestión ya de negociar y espero que Donald Trump tenga el equipo adecuado para hacerlo, ¿no? Oye, ¿cómo está el tema ahora de aranceles ahí con Estados Unidos? Bueno, los que puso Donald Trump, que yo sepa, Biden y los quitó todos, Mm. ¿no? Aquí en España sí hemos puesto arancel por el tema de, creo que era de los coches eléctricos, porque es que eran también, si varían los coches eléctricos en Europa 100, por ejemplo, pues los chinos varían casi a mitad o un poco menos, claro. Es que entonces te iba a cargar el mercado de aquí de Europa. Entonces, si has metido un arancel que China ha dicho que eso tendrá consecuencias, bueno, pues tendrá consecuencias, ¿no? Pero muchas veces también se trata de proteger un poco tu producción, ¿no? Porque claro, es que el problema de producir por debajo del coste medio, eso se llama dumping, es que no debería de haber subvenciones. Entonces muchas veces hay trucos de estos países que te dicen, te voy a dar una subvención para formar a tus trabajadores. Y es mentira, es para... Entonces, claro, lógicamente Estados Unidos lo sabía y dice, ah, que tú me vas a meter aquí cosas tan baratas, me vas a hacer daño a mis productos, pues ahora te va a enterar. Y claro, al final pues China puede hacer lo mismo y sí o que algunos temen que haya temas que los aranceles suban, ¿no? Lo que se ha intentado desde hace muchos años es que haya libre comercio, no hay ningún tipo de protección en ningún bloque. Pero que no haya ningún tipo de protección, eso es complicado. De hecho, aquí hay para los países del tercer mundo, aunque últimamente ya han bajado, pero sigue habiendo porque si no, aquí nos meten frutas y hortalizas de países africanos, de Marruecos, pues claro, se pueden cargar las nuestras. Ellos tienen sueldos muy bajos y claro, la gente va al mercado, el kilo de tomate vale 1 euro y otro vale en 0,6, pues hay posibilidad de que la gente compre más barato, ¿no? Entonces siempre Claro. se intenta proteger, aunque la tendencia en principio es que haya cada vez menos protección. Mm. Pero parece que Donald Trump no opina lo mismo. No, no. Entonces ya veremos cómo acaba Y esto. parece ser que en Europa también va a estar poniendo bastantes aranceles, A entonces... nosotros nos puede afectar, creo que era, me parece que con la carne de cerdo, con algún tipo de producto, ¿no? Todavía no es seguro, pero creo que tiene esa intención, ¿no? mm, Bueno, pues veremos a ver dónde van nuestras exportaciones. exacto, porque a lo mejor nos conviene mejor vendérselo ahora a otro país, que eso habría que verlo, porque... China nos compra mucho. De hecho, en la provincia de Málaga, fuera de Málaga, hay una serie de empresas de estas de exportación de aceite de oliva, de jamón, que China nos lo compra todo, ¿no? Y eso, ¿no? mm, O casi todo, ¿no? Y sí, si un país no está fastidiando, pues habrá que ha- buscar una hay que salida. buscarse la vida, porque, bueno, este concepto también lo menciona en el libro, que es el de globalización, Sí. que realmente estos aranceles afectan tanto realmente a la globalización, o hay alguna forma de Hombre, esquivarlo. bueno, esquivar, si te lo pone otro país, es bastante complicado esquivar. Lo que pasa es que si nosotros vendemos un producto, por ejemplo, un jamón serrano, a, no sé, digo 20 euros por poner un ejemplo, y nos ponen un arancel y hay que venderlo a 25, pues si no tendríamos pérdidas, hombre, es que vale más caro. Entonces puede haber gente que no lo compre. De hecho, los aranceles están hechos para eso. Es que te dicen, vale, tú me lo quieres vender a este precio, yo te lo voy a poner más caro y así protejo el producto que yo venga, que es igual, y lo protejo.
para que la gente compre más el mío que es más barato, porque el tuyo va a ser más caro por el arancel que te he puesto, ¿no? Entonces, claro, pues sí, pues habrá que buscar dar una salida o vender en otro país que no tenga arancel o negociar también. Hay un truco que han hecho algunas veces que, por ejemplo, si España vendía aceite de oliva a Estados Unidos, le ponían un arancel. Entonces, lo que hacía que lo vendían a Italia y desde Italia lo vendían a España como aceite, no, perdón, lo vendían a Estados Unidos como aceite italiano, pero es mentira, era español. Entonces, por ahí algunas veces se ha Ah, esquivado el arancel, ¿no? Eso se puede hacer un tiempo, bueno, pero no se puede hacer siempre con todos los productos, ¿no? Mm. Hay empresas que lo han hecho, ¿no? Pero claro, que es complicado. Cuando nos meten un arancel, eso tiene consecuencias. Bueno, y que de ahí también deriva la importancia de que nosotros sepamos con quién, por ejemplo, que ya que estamos aquí en España, España tiene aranceles con otros países o no, porque eso a lo mejor un producto que tú veas a lo mejor que es de origen italiano, como has dicho, a lo mejor tiene origen, no sé, marroquí y Bueno, también están haciendo esa misma trampa. marroquí, tengo entendido que puede ser producto de menos calidad. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, muchas veces nosotros vendemos aceite de oliva a Italia, Italia lo vende como si a cualquier país como si fuera aceite italiano, pero no es cierto. Bueno, pero España por lo menos ya lo ha vendido y ya lo ha colocado, ¿no? Mm, Pero que claro, aquí se trata de que el mercado, aprovechar un gran mercado, vender al mejor precio y claro, pasa que también hay competencia. Entonces, claro, hay que, importante en este caso es también la calidad. Si tiene un producto mm, de calidad, incluso aunque suba de precio, puede, y digo puede, que se pueda mantener ese mercado, ¿no? Pero mm. tiene que haber eso, calidad. Claro. Bueno, también cabe decir que he dicho marroquí porque podría haber dicho de otro país, sí, de portugués, Taiwán, por ejemplo, Me he portugués, portugués. entendido, por supuesto, me he de entendido. Taiwán, que no haya aquí equivocaciones algunas. Así que nada, decir eso. Bueno, y también este proceso de globalización, de los aranceles y demás, ¿cómo afectan realmente a lo que se denomina el tercer mundo, a los países más pobres? Bueno, y afecta bastante, porque ellos, una de las maneras que tienen de salir de su desarrollo es mediante el comercio exterior, mediante sus exportaciones. Claro, si ellos pueden vender una cantidad elevada a la Unión Europea, pero le ponemos aranceles, pues evidentemente no te voy a negar que algo les perjudica. ¿Entiendes? Porque claro, también es que hay que entender las dos partes. Europa lo que teme es que si nos invaden productos de esos países, pues se pueden cargar su producción. Hay países como Francia, donde el sector agrario es muy importante, incluso a nivel electoral, y claro, ellos saben que si, los gobiernos saben que si metemos de golpe productos de otros países y hacen daño económicamente, pues los agricultores van a salir a la calle, se van a manifestar, tienen influencia a nivel electoral, entonces el gobierno francés normalmente tiene un poco de miedo. Mm, Entonces eso hace también que el bloque de la Unión Europea tenga que proteger. mm, Si de repente quitásemos todos los aranceles, eso significaría que los países del tercer mundo mejorarían. Hombre, también hay que tener en cuenta una cosa, que esas empresas exportadoras no pertenecen a grandes empresas, no emplean tampoco a tantas personas y pagan sueldos bajos, ¿no? Y no significa que de repente la pobreza desaparezca. Podría mm. ayudar, no te digo que no, pero hacen falta más cosas. De todas maneras, el tercer mundo hay que admitir que si lo comparamos con los años 80, ha mejorado un poco, ha bajado las tasas de pobreza, la desigualdad sigue habiendo, pero también ha mejorado un poco, ¿no? Ya no hay esas hambrunas que había antes, ¿no? Porque han tenido un crecimiento económico durante mucho tiempo. Y me salvo en zonas donde ha habido guerra, como el caso de Sudán, pero en general ya digo que ha mejorado, ¿eh? Parece que todavía hay mucho que hacer, evidentemente. Claro, sí, bueno, también está el ejemplo de África, que África muchas veces lo tenemos como un país pobre, pero luego también hay otras zonas que son realmente ricas, sí, Digo, sí. Para zonas Y como Kenia, que ha mejorado mucho gracias en parte al turismo, mm, la construcción también en esos países ha aumentado y eso, el hecho de construir puentes, infraestructuras, carreteras, pues eso siempre ayuda, ¿no? Ya digo que mejorar, mejorado, ¿no? Pero claro, tienen que mejorar mucho más. claro, efectivamente. Pero bueno, eso, la receta de más libre mercado y a ver, y la También intervención justa, ¿no? y la corrupción también hace mucho daño. En hombre, España es que
en otros países hemos dado muchas ayudas a esos países y ha ido para la cuenta corriente de ciertos políticos, ¿no? Por eso, desde hace ya años, la ayuda se gestiona a través de las ONG. Las ONG, Mm, por lo menos, hombre, normalmente son buenas, no son corruptas, gestionan mejor, entonces, por lo menos con eso se asegura que ese dinero va a llegar. Si van a hacer una escuela en tal sitio, la ONG ya se ocupa de que ese dinero llegue ahí, que sea una escuela mm, y por lo menos que beneficie esa zona, ¿no? Cuando se ha dado tanta ayuda, que se ha dado, venga, para vosotros, y han gestionado los gobiernos, pues si muchas veces hemos dado ayuda alimenticia y acabado vendiéndolo en el mercado negro, así que la corrupción hace siempre mucho daño. Y eso es más efectivamente, complicado de quitar, ¿no? sí, Eso no es muy difícil. efectivamente. Bueno, y luego también, pues, otro concepto y que has estado hablando también en el libro, que lo has mencionado, es el de los tipos de interés, que eso lo podemos relacionar más con el tema de la inflación, ya que Política monetaria se llama así. efectivamente. Entonces, a ver, hay que ver cómo afecta estos tipos de interés, ya sean más altos o más bajos, a los conceptos de ahorro, de inversión y de consumo. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Vamos a ver, si un gobierno, en este caso el Banco Central Europeo, sube los tipos de interés, eso normalmente se hace o siempre se hace para controlar la inflación. ¿Por qué? Porque si la economía está recalentada, pues está creciendo mucho, la gente compra mucho, a los restaurantes, a las tiendas y están subiendo los precios porque hay una demanda muy grande. Cuando sube los tipos de interés, es una faena, evidentemente, porque claro, sube los tipos de interés, ya pedir créditos al consumo ya es más caro, entonces la gente pide menos. Los empresarios se van a pensar dos veces a la hora de pedir un préstamo para invertir porque los tipos de interés son más caros. Entonces, ¿qué ocurre? Que van a invertir menos, contratan a menos gente, sube o puede subir el desempleo y también afecta al consumo. Pero a veces cuando hay inflación en temas de política monetaria se hace eso, ¿no? Mm, Hay otras estrategias en política monetaria, pero vamos, la más importante es esa, subida de los tipos de interés. mm, ¿Eso soluciona la inflación? Hombre, normalmente sí, lo soluciona o lo mejora, ¿no? Pero tiene el coste que puede aumentar el desempleo y bajar el consumo y menor crecimiento económico. eso es. Cuando es al contrario, cuando bajan los tipos de interés, hombre, está mejor, porque si bajan los tipos de interés, es verdad que los préstamos son más baratos, los créditos también, la gente puede pedir más y aumenta el consumo y mejora la economía. Sí es verdad que los tipos de interés elevados tienen una ventaja y es que afectan al ahorro. Es más rentable ahorrar, pues si tú quieres comprar un de estos bonos a 3 años o un tipo de producto que te den un tipo de interés más elevado, pues eso en principio ayuda al ahorro. Parece que Mm. España es un país poco ahorrado y en España, aunque son varios tipos de interés, no te creas que eso va a afectar tanto. Y a la gente le gusta gastar más y ahorrar Sí. menos. Vamos, teóricamente, si subiera de tipo de interés, mejora y afecta el ahorro positivamente. Eso es porque lo metes, digamos, en productos, ya sea en un bono Sí. o en letras del tesoro y demás, pero realmente cuando metes ese dinero o compras letras del tesoro, ¿qué hacen luego con ese dinero para que luego te den esa rentabilidad? Bueno, ese dinero lo emplea el Estado en los gastos que tiene de pagar a funcionarios, de pagar a profesores, para pagar las carreteras que hacen, ¿no? ¿Y qué hacen para que después te lo puedan devolver? Hombre, se supone que tiene la garantía del Estado, que eso no va a quebrar y que te lo pueden devolver seguro. Entonces, ellos te lo van devolviendo poco a poco. Cuando la deuda pública es muy elevada, que significa que si en ese momento tuvieran que devolverse a todo el mundo, el Estado quebraría. Entonces, lo que van devolviendo, pues esta deuda caduca, la tengo que pagar ya el 20 de febrero, la paga. Esta en marzo. Entonces, el Estado poco a poco. Lo que pasa es que, claro, cuando tienes una deuda muy grande, también tienes un déficit muy grande. Mm, Y ese dinero tiene que pedirlo prestado. claro, Pues a veces el Estado o el gobierno se tiene que endeudar más para pagar la deuda del mes anterior o de unos meses anteriores. Entonces yo diría sería que hubiera superávit y no déficit. mm, Pero en España superávit solamente ha habido, desde que murió Franco, creo que 6 años solamente. Creo cuando era ministro de Economía este señor, Rodrigo Rato. sí. El resto ha habido casi siempre déficit, ¿no? Mm.
Entonces, hombre, si hubiera superávit, y lo ideal sería que cuando la economía va bien haya superávit para que el gobierno tenga recursos para pagar después, cuando la economía vaya mal, pues para pagar el desempleo. Pero aquí nos gusta gastar más de la cuenta y déficit el mayor tiempo posible y poco superávit. Bueno, es un país que la gente gasta y los gobiernos gastan también más de la cuenta. Sí. Pero ¿ves que a la larga nos vaya a afectar en ese sentido mucho de que al final la deuda pública no se pueda pagar? ¿O realmente estamos bien protegidos porque estamos dentro de la zona euro? Hombre, que estemos en la zona euro siempre nos ayuda. Lo que pasa es que, claro, si, por ejemplo, la deuda fuera insostenible y tuviéramos un déficit muy grande, pues podría pasar lo que pasó en Grecia o en Irlanda en su momento, que llegan lo que se llama los famosos hombres de negro, funcionarios de la Unión Europea, se instalan en el Ministerio de Economía y dicen, a partir de ahora las decisiones las tomamos nosotros. Todo ahí calladito, observando, pero claro, eso significaría una política de ajuste brutal, de recortes muy grandes, de aumento de impuestos, y claro, a nadie le gusta que suban los impuestos y a nadie le gusta pues que haya menos carreteras, menos profesores, menos médicos, ¿no? Porque los programas de ajuste son muy duros. Mm, A veces son necesarios porque no hay más remedio, ¿no? Pero a ningún gobierno le gusta que haya eso, ¿no? claro, Entonces, porque ¿cómo nos puede afectar a largo plazo? Hombre, la deuda ha subido del 100% que estaba al 110% del PIB, o 111 creo que está. Bueno no es. Hay quien dice que nuestros hijos, en vez de venir con el pan debajo del brazo, van a venir con un pedazo de deuda aquí debajo, ¿no? Entonces, bueno no es. Es verdad que estamos bajo la protección de la Unión Europea, pero protección significa que en caso de que la cosa se desmadrada, habría que hacer lo que ellos digan. Y eso pues tiene consecuencias, sino que se lo pregunten a los griegos. mm, Entonces confiemos en que la deuda vaya bajando, aunque sea poco a poco, y se pueda ir pagando y no dé lugar a consecuencias graves que a nadie le gustan, que claro. todos saldríamos perdiendo. Bueno, y también es que se habla mucho de que con el gobierno de Mariano Rajoy hubo muchísimos recortes y demás, pero ahí todavía no estábamos realmente con los hombres de negro No, aquí. a tanto no llegamos, porque hubo una política de ajuste, pero el déficit, digamos que se podía subsanar. Era Mm, del 9% del PIB, que eso es una barbaridad. Y los recortes realmente afectaron, pero prácticamente fue en el 2012, que fue un año muy malo, la economía creció un -1%, y en el 2013 un poquito. Ya a partir de 2014 ya mejoró la cosa. mm, Bueno, el gobierno de Rajoy llegó, se encontró un déficit que no estaba previsto en las cuentas públicas, y de repente de la noche a la mañana, pues sí, se encontró que tuvo que hacer una política de ajuste, tuvo que meter recortes, que insisto, eso no le gusta a nadie. Pero a veces que ya te digo, es que si ganas 100 y gastas 500 pues esos 400 no vienen llovidos del cielo. Entonces tienes que, después ya la economía fue mejorando, al final ya, sí, superávit no llegó a ver, pero sí bajó mucho el déficit y ya se normalizó la cosa. A partir de 2013 ya empezó la economía a crecer y ya los mm. efectos de ese recorte ya fueron mejorando. Exacto, y bueno, a ver, esperemos que nunca tengamos que volver a ver aquí en España ese tipo de medidas, porque es lo que has dicho, no le gusta a nadie, pero a veces es necesario tomarlo. Es que lo que ha pasado es que cuando llegó el COVID, la Unión Europea dijo, venga, podéis gastar un poco más, vamos a rebajar los objetivos de déficit por la situación ya que nos encontrábamos. Mm, Pero claro, eso ya pasó en el 2020, ya la Unión Europea eso lo ha quitado ya, y ha insinuado en el caso de España que nuestra deuda es muy elevada, que nuestro déficit tampoco es pequeñito precisamente, mm, y que algo hay que hacer. Mm. Claro, yo comprendo que ni a este gobierno ni a ninguno le interesa hacer políticas de ese tipo, ¿no? mm. Y digo lo mismo que antes, veremos a ver cómo termina esto, porque si no se soluciona lo del déficit, pueden darnos un tirón de orejas desde Bruselas y nos pueden pedir explicaciones. Claro. Bueno, ¿y crees que eso a lo mejor puede luego desarrollar en un movimiento anti-europeísta? Porque digamos que al final, si los políticos no quieren al final tomar ese tipo de medidas y Europa te está obligando a ello, Ya hay movimiento antieuropeísta, más de lo que quisiéramos, más que por las políticas de ajuste, por otras políticas que han perjudicado al sector agrario, en el caso de España, por ejemplo, están quitando, destruyendo presas,
están intentando cargarse de agricultura para que se tenga que importar de otros países como Marruecos. Entonces hay mucha gente que está descontenta, que está enfadada y eso ha provocado pues que triunfen partidos que apoyan a eso, como por ejemplo Meloni en Italia. En Austria hubo elecciones hace 2 meses y ha ganado un partido, digamos, como la órbita de Meloni. Y ellos están gobernando también en Holanda, están gobernando en diversos países. En Francia ganaron, y lo que pasa es que al final no pudieron gobernar, pero si hacemos política que hacen que la gente esté descontenta, pues esos Mm. partidos van a seguir subiendo. En Alemania son la segunda fuerza política, Mm, y claro, pues sí, son consecuencias de lo que hacen ellos gobiernos, ¿entiendes? Han claro. intentado hacer lo que ellos llaman el cordón sanitario, Mm, no pactar con ellos, pero es que da igual, por muchos cordones que ellos hagan, si la gente sigue votando y siguen subiendo, van a estar ahí. llegará un momento, incluso ya en Austria puede que gobiernen ahora, Mm, en Francia, como sigue la cosa así, terminarán gobernando también, y bueno, ellos que si siempre sembramos vientos, recogemos tempestades. Si claro. sembramos una cosecha de cactus, no van a salir tomates, van a salir otra cosa, pero tomates no. Mm, Entonces depende de lo que sembremos, recogeremos una cosecha o recogeremos otra. efectivamente. Y bueno, también mencionar el caso de Argentina, porque que yo sepa, Argentina no está realmente en un espacio de libre comercio como puede ser Europa, pero también se ha visto implicada en un proceso de casi una hiperinflación. Y lo que pasa es que ahora Milei ha estado Sí. realizando una serie de medidas específicas que ahora se le ha visto que prácticamente la Sí. inflación es casi nula, es muy baja. Bueno, ellos están me parece, en un acuerdo de Mercosur, un acuerdo comercial entre varios países, creo, eso no me acuerdo ahora mismo, pero creo que estaban Sí. en ese acuerdo. Pero aparte de eso, claro, cuando llegó Milei hace un año, que ahora se cumple el primer aniversario de que llegó al gobierno, se encontró con una inflación de 142%, una inflación muy elevada, un déficit brutal. Lo que hacía el gobierno anterior es que monetizaba los déficits, es decir, hacía falta dinero, llevaban a la maquinita del Banco Central y es que tenían subvencionado todo, es que era, mm, eh, con el tema sobre todo del COVID, la luz, el agua, muchos productos. Claro, si tú subvencionas tanto, primero que eso es algo que al final va a explotar, porque cuando después ya tuvieron que quitar esa subvención a productos, pues subieron evidentemente. Entonces lo que ha hecho Milei, una política de ajuste porque no tuvo más opción y ya ha mejorado bastante. La inflación ha bajado mucho, ya tienen superávit, que eso en Argentina es muy importante, que haya superávit público en las cuentas públicas. Lo que aquí llamábamos ya prima de riesgo y el índice de confianza de un país también ha subido mucho, Mm, afortunadamente, y eso es importante para que haya inversión, para que la economía crezca. Y la pobreza que estuvo subiendo los 6 primeros meses, parece que ahora está empezando a bajar, y de hecho la popularidad de Milei creo que está en el mismo más del 50%, como cuando llegó, no le ha afectado mucho, ¿no? mm, Y eso, y la verdad, desde el punto de vista económico no lo está haciendo mal. Hay que tener en cuenta que se encontró con una herencia desastrosa. claro. Entonces, por ahora, vamos, lo está haciendo bien. Él dice que quiere poner a Argentina como Alemania. Pues eso va un poco para algo, ¿no? Pero bueno, si sigue así, actuando así y la economía empieza ya a crecer y empieza a haber inversión y hay confianza, pues eso tendrá siempre consecuencias positivas. Claro, efectivamente. Y bueno, también la apertura que está haciendo, digamos, al capital extranjero, ¿no? Y porque Sí, supongo está que dando eso, confianza, claro. claro, que supongo que eso en un país pobre, como podía ser Argentina en ese momento, con una inflación tan alta, pues digamos que tiene un impacto incluso mayor, ¿no? Y lo curioso es que Argentina no es un país pobre, pasa como a Venezuela. En Venezuela todo el suelo o gran parte del suelo es petróleo. Argentina tiene unos recursos impresionantes, pero muchas veces cuando se gestionan mal estos países, pues países que son muy ricos están en la más espantosa de la miseria, ¿no? En el caso de Argentina, yo digo que un país con muchos recursos y que no no es pobre, lo que pasa es que ha estado muy mal gestionado. Entonces eso se puede solucionar, se puede arreglar, pero claro, no se consigue en un día, ¿no? Mm, Y ya te digo que la gestión económica hay que decir, por ahora no la está haciendo mal. Milei tiene sus cosas, cuando habla, viva la libertad, carajo, y todas esas cosas, pero bueno, eso ya es un tema aparte, ¿no? Por tanto, es que la gestión.
Efectivamente, otra cosa es luego el show que quiera hacer. Claro, Pues, claro. el show se le da bien, la verdad que Sí, sí. sí, sí, la verdad que Es sí. un showman. Sí, bueno, que también gracias a eso yo creo También se que... ha dado a conocer gracias a eso. Oye, eso también es parte de un político, ¿no? Exacto. El Hubo venderse. hubo una polémica también con el gobierno español porque el ministro de Transporte lo insultó, lo llamó drogadicto y llamó corrupta a la mujer de Pedro Sánchez. Ya de momento eso parece que se ha calmado. Pero Milei no tiene pelos en la lengua, como tú le insultes, él te responde inmediatamente, ¿no? Sí, sí. Y eso. Pero Que bueno, eso realmente cómo lo ves desde el punto de vista de un político. ¿Crees que tendría que ser más comedido en ese sentido? hombre, es que estamos de acuerdo que ningún político debe de insultar ni descalificar a nadie, pero en este caso el que empezó fue el ministro de Transporte, Mm. no empezó él, ¿no? Sí, pero te lo digo más por el propio perfil de Milei, que es como muy echado para adelante siempre, ¿no? Que le gusta ese show, hace Sí, incluso conciertos. y los políticos cuando están en la oposición dicen una cosa y después hacen otra. Y ella, la verdad es que se ha calmado un poco. Yo he visto alguna entrevista que ha hecho y está tranquilo. Hombre, cuando está en el Parlamento o cuando tiene algún debate con alguien, pues sí es verdad que se altera a veces, no siempre, un Mm, poco más de la cuenta, pero no siempre, ¿no? Cada persona es como es, igual Donald Trump también tiene su forma de ser, ¿no? Pero yo creo que al margen de eso, importante es eso, cómo gestione los recursos públicos, que haga una buena gestión. Y hombre, si eres educado, mejor, ¿no? O tiene los menores exabruptos mm, posibles, ¿no? Pero bueno, yo creo que mi va a seguir siendo siempre de él, ¿no? Y te va a seguir siendo siempre él, claro. Hay, por ejemplo, efectivamente. otro político llamado Bukele en El Salvador, que se ha hecho una gran labor porque ha dado mucha seguridad al país. Había una mafia de las pandillas que controlaban el 65% del territorio mediante la extorsión. Como si yo estoy aquí haciendo entrevistas, os vienen 50 euros por cada entrevista. Que no me pagáis, o destrozamos el local, o hacemos algo peor. Entonces, claro, estaba era el país más inseguro del mundo, e iba devuelto, al contrario, al país más, casi de lo más seguro de... Sin embargo, Bukele es mucho más educado, es la que tú lo veas insultando, pegando cuatro gritos, tú lo ves en cualquier entrevista y es muy tranquilo, muy correcto, Mm. y por eso tiene tanto apoyo popular ahí en El Salvador. Y estos, bueno, personajes como pueden ser Bukele, el Milei, ¿los asemejarías con algún político que puede presentarse aquí a la elección en España o crees que todavía no tenemos ese perfil? Es que muchas veces las comparativas hay que tener cuidado porque cada país es distinto, cada situación es distinta. Aquí en El Salvador estaban desesperados porque es que tenían un nivel de asesinato, un número de asesinatos enorme. Y la economía iba mal, mucha pobreza, la gente huía porque no podías trabajar. Tú tenías tu negocio, tu restaurante y tenías que pagar el 20% de lo que recaudase a las pandillas. Mm, O mejor tú tenías una hija que estaba en un instituto y un pandillero se fijaba en ella, ellos decían que ellos ya iban a proteger, ya sabes lo que significa eso, ¿no? mm, Entonces tenías que cambiar a tu hija de instituto, tenías que irte a otra ciudad. Y es que llega un momento que es que tenían, entonces la gente votaba Bukele porque estaban desesperados. Eso pasa cuando en un país la cosa va muy mal. En Argentina pasa lo mismo. Y los argentinos estaban ya hartos del gobierno peronista y votaron a este hombre porque pensaban que iba a dar una solución. O lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya hay encuestas, parece que se han equivocado. Dicen que iba a ganar Kamala Harris. No sé yo si esas encuestas estaban manipuladas o que la gente miente, no sabía deciros, pero lo que está claro que también en Estados Unidos la gente pensaba que para gestionar la economía iba a hacer mejor Trump que Harvey. Entonces ha habido que han votado minorías, gente de color que votaban a los demócratas han votado a Donald Trump. mm. Y los inmigrantes, se supone que los inmigrantes votarían a Kamala Harris, pues por lo visto los que están ahí instalados, los cubanos, vamos, de muchos países han votado a Donald Trump, porque dicen que no quieren más inmigrantes y piensan que la economía la va a gestionar mejor Donald Trump. Mm. Es una cosa que no se esperaba, porque pensaban que ese tipo de sectores de la sociedad iban a votar al Partido Demócrata. No ha sido así. Claro, ¿no? Y un país que, bueno,
tiene ahí, que se ha formado prácticamente por la propia inmigración Sí, sí, de claro. muchísimos países, entonces como que muchas veces cuesta ver que este tipo de perfiles que a lo mejor ataca más a la inmigración, por así decirlo, entre comillas, pues salgan realmente, que... Sí. Además ya ha dicho, voy a hacer un muro o voy a deportar un montón de inmigrantes, ¿no? Y mucha gente va a votar porque piensan que eso es positivo. También te digo una cosa, en deportar inmigrantes lo han hecho todo, ¿no? Por ejemplo, Obama, que eso no se había nunca de esto, él creo que legalizó a unos 2 millones de inmigrantes, pero el resto no. Y los que no legalizó, expulsó a muchos. Incluso Mm, expulsó más que Donald Trump. Lo que pasa es que eso no se habla, porque lo hizo Obama. Cuando lo hacía Donald Trump, se armaba un follón, pobrecito, que sí, el racismo. Pero cuando lo hacía Obama, no. mm, Obama legalizó a muchos, pero los que no fueron legalizados, expulsó a muchos, ¿no? mm. Y más o menos también lo que ha dicho es eso. Si hay alguno que se puede legalizar, se hará, pero los que no van fuera. Y además quiere también tapar el flujo de inmigrantes ilegales porque dicen que eso tampoco es bueno, ¿no? Claro, Y hay mucha gente, inmigrantes que ya están instalados en Estados Unidos, que han votado por eso. claro. Bueno, y luego también aquí en España se están ahora intentando legalizar también a muchísimos Sí, en inmigrantes. los próximos 3 años quieren legalizar, no sé si han dicho a 900.000 o a 1 millón, que no, creo que eran 900.000, ¿no? Mm, Y eso. Pasa que eso tiene un inconveniente, que puede provocar un efecto llamada. Eso hay que tener cuidado porque si tú dices que va a legalizar, para que te puedas quedar aquí van a suavizar las condiciones, mira lo que pasa en Canarias, tenemos cayucos todos los días. claro. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de política porque está fomentando que vengan exceso de personas que, bueno, para mantener, o que no hay trabajo para todos, y que, bueno, se puede dar paguitas o subvenciones, pero eso también es peligroso, ¿entiendes? Porque por no hacer nada te van a dar una paga, Claro, entonces fíjate, me voy yo también a ese país, Claro. evidentemente. ajá. Sí, sí, no, tendría que ser alguna forma de que incentive a esa persona que al final se integre, trabaje. Claro, y no siempre es fácil, ¿no? Y Mm, sobre todo si no tienen empleo, ¿no? claro, efectivamente. Entonces hay que encontrar ahí el punto Sí, medio complicado. que... Por lo menos no provoca un efecto llamada, porque Mm, eso es peligroso, porque y los de Canarias están que no pueden más, porque no pueden acogerlos a todos, hay que mm, mandarlos a otras partes del territorio español. sí, A veces dicen que incluso les engañan, dicen, tú tienes que estar aquí, tienes que ir a este sitio y te vamos a llevar. Y cuando llegan allí al ayuntamiento dicen, oye, yo no tenía ni idea, a mí no me había avisado que iban a venir 200 personas, ¿y dónde los claro, meto? claro. Entonces es un problema que está ahí que veremos a ver cómo lo Mm. solucionamos. Y desde tu perspectiva, ¿crees que se puede intentar integrarlo de alguna forma en concreto, ya que se va a hacer? O... Bueno, lo que van a hacer es legalizar a mucho, que se integren o no es otra cosa. Mm, Ojalá se puedan integrar. Lo que pasa es que ahora la pregunta es, ellos que no se integran, ¿qué va a pasar con ellos? exacto. Y bueno, ¿qué le dirías realmente a una persona ya que se esté formando o que realmente quiera saber más de economía? ¿Qué pilares básicos crees que debería interiorizar? Hombre, tendría que empezar, como se dice, desde el principio, ¿no? Los conceptos básicos. Algo que he comentado antes, que sepa por lo que hay de oferta y de demanda, que eso más o menos la gente se lo sabe, no a lo mejor a nivel muy, muy técnico, pero que cuando sube la demanda, sube los precios, eso más o menos lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero lo básico tiene que saberlo. Y después, conceptos básicos de lo que es inflación, lo que es crecimiento económico. Es que eso es fundamental, porque eso es de lo que se habla. Ya si me dice, bueno, ¿y cómo se puede hacer para que baje el paro? Si no tiene los conceptos claros, no lo va a entender, porque tiene que saber lo que es política económica, que eso sería otra cosa, Mm, tiene que saber lo que es política monetaria, ¿no? Pero bueno, yo he procurado ponerlo en el libro a un nivel adecuado para que, a un nivel sencillo para que se entienda, ¿no? Pero primero tienes que empezar por los conceptos básicos, después ya va profundizando un poco más, ¿entiendes? Lo que exacto. es el gasto público, lo que es la política fiscal, Mm, qué pasa cuando el gobierno baja los impuestos o cuando los sube. Eso además he puesto muchos ejemplos mm, para que la gente entienda qué sucede con cada variable, con los impuestos, con el gasto, cuando el gobierno los toca. Porque política económica es eso, es que el gobierno toca una serie de variables que se llaman instrumentos, el gasto público es un instrumento, y los impuestos un instrumento, y el IRPF, y cómo afecta eso a la sociedad, a nuestro bolsillo, ¿no? Eso yo he mm, procurado explicar bien para que se entienda, ¿no? Y eso. Y después, aparte, esa que he dicho de
de globalización o de subdesarrollo. Si no sabe bien lo que hay inflación, no sabe bien lo que hay crecimiento, no se va a entender. Por eso he puesto al final del libro, Mm, último capítulo, para que antes se aprenda los otros conceptos. He procurado lo mejor, y a medida posible, lo mejor que yo he podido hacer, que se vayan aprendiendo una serie de conceptos hasta llegar al final, ¿entiendes? Si su claro, desarrollo lo pongo al principio, la gente va a decir, ¿no? ¿Esto qué es? No claro. se va a enterar de nada. Entonces procuro hacerlo de manera que cada vez, cada capítulo te da unos conocimientos para entender el resto. Por lo menos ha sido mi intención. Mm, claro. No, y que si no, vaya, que tiene que ir todo realmente relacionado, que si no Sí, claro, lo claro, efectivamente. no se va a entender, entonces bien, bien. Y luego también para personas ya más avanzadas, e incluso a tus propios alumnos si quieres, si le quieres dar algunos consejos ya, digamos, sobre la vida misma o cómo pueden afrontar estos momentos que a lo mejor de incertidumbre pueden Bien, venirse. primero tienen que estar bien informados. Yo es que veo que la gente muy joven no lee la prensa, se informan por las redes sociales, por Facebook. Hombre, por lo menos, la prensa que quiera, me da igual que sea el periódico A, el periódico B o que sea prensa digital, pero que estén informados, ¿no? Ya sea, o también viendo la noticia, que a veces yo hablo con mis alumnos y les pregunto, ¿sabéis lo que ha pasado? Ay, ¿eso qué es? No todos, ¿eh? Algunos sí están informados, ¿no? Pero claro, si no tienen idea de lo que pasa en tu mundo, hay gente que dice, es que a mí no me interesa la política. Bueno, pero no es solamente la política, hay lo que está pasando, el acontecimiento. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo mínimo, ¿no? Y después ya, cuando den noticias, llamarlo de tipo económico o político, para que aprendan a situarlo en el contexto adecuado, Mm, para que entiendan más o menos lo que están diciendo. Cuando dice, pues, y las expectativas son de que para diciembre bajen los tipos de interés. ¿Y eso qué es? Porque sepan qué sucede cuando bajan los tipos de interés y que más o menos les suenen las cosas y ya puedan analizar ya mejor y puedan entender ya mejor. Pero eso como mínimo es eso que he dicho, de que estén informados. Y también yo veo que la gente lee poco en general. La gente ve mucho internet, ve mucho las redes sociales, pero leer, cada vez hay más gente que lee menos libros. mm, Estaba viendo un refrán que me escuché otro día que decían que para que una cultura desaparezca, no se trata de que queme libros, se trata de que la gente no lea. Y ese es el problema, que la gente cada vez lee menos, ¿no? mm, Pero en fin, yo espero que eso cambie y que la gente esté cada vez más informada, porque un país culto donde no nos puedan manipular, tiene que ser que estemos bien informados. Si no, claro, cualquier político que diga cuatro chorradas va a convencer al más listo y al más tonto, va a convencer a todos. claro. Es fácilmente manipulable Hombre, claro. la población, entonces para evitar que os manipulen mejor hay que leer Aquí mucho. está el granito de arena. Y no hablo solamente de mi libro, ¿vale? En general Sí, cualquier otro libro, ¿no? Pero por lo menos que haya nivel cultural mejor. Mm. sí. Pero algo bueno que tienen también los libros es que realmente son únicos, digamos, cada libro es único, entonces te da diferentes perspectivas sobre cada Claro, tema, entonces está muy bien. lo que se ha dicho, que lo que habla se lo lleva el viento, pero lo escrito, escrito queda, ¿no? Claro, evidentemente, yo no que cuando hay gente de la prensa, pues hay gente que querrá ver una prensa más acorde con su ideología. Pues a mí me gusta el país, no me gusta la ABC, o me gusta el mundo y no me gusta lo otro. Eso ya que cada uno ya hay que quiera, pero que lea, hay que sea, pero que vean, que se informen. Claro. Por el medio que quieran, pero que se informen, que no todo Mm, está en las redes sociales, en Facebook, ni en Twitter, ahora mm, creo que se llama X. Sí. Hay cosas más mejores que eso. claro. Bueno, es más, y a mí me gusta siempre leer de todos los signos, Sí, realmente, claro, para porque, ver a dos perspectivas, sí. claro, todas las perspectivas posibles, a lo mejor qué información puede emitir uno que otro, a lo mejor se Claro, añade, la eso es, noticia pues harán de una manera o de otra, no es lo mismo que yo diga, pues no sé, pues el país, que yo diga el ABC o el mundo o público, lógicamente, ¿no? Pues es bueno, veas las diferentes opciones y tú ya te quedas con la que tú consideres sí, oportuno, sí. pero ve los dos bandos. Efectivamente, eso siempre es algo que a mí me Sí, 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 gusta es hacer mejor, es mucho. mejor. A mí, no sé, me gusta enterarme de muchas cosas, entonces Claro, digamos porque te que... enriquece mejor, vamos, hay noticias que ciertos medios no van a publicar y otros sí. mm, Entonces, bueno, conocer las dos cosas, lo bueno y lo malo, ¿no? Porque así efectivamente, por lo menos tiene una mejor perspectiva, tiene más información. efectivamente. Bueno, pues yo creo que ya podemos finalizar por aquí. Muchísimas gracias, Pepe. Muchas gracias a vosotros, he estado muy a gusto Mm. con vosotros en esta entrevista, ¿no? Y os Sí, agradezco
que me permitáis estar aquí hablando de la vida. Y nada, vosotros ya Sí, sabéis como siempre, un que placer. podéis adquirir este Ay, qué libro va. en el enlace de la descripción. Y nada, bueno, te dejo a ti también estos últimos minutos, no antes sin Hombre, siempre hay que despedirme. despedirse, los Muchas modales, a las gracias, personas. muchas Un gracias por placer, todo. Exacto. Y te un placer, dejo Antonio. estos últimos segundos para que te despidas como quieras. Me has pillado por sorpresa, ¿eh? No sé ni qué decir. No, lo dicho, de verdad que intentemos formarnos lo mejor posible, que la formación no tiene fin, hay que hacerlo desde los 5 años hasta los 90 y que todo lo que sea aprender día a día, eso siempre va a ser bueno para nosotros, para nuestro cuerpo y para nuestro espíritu. Así que solamente deseo eso, deseo lo mejor, solamente lo mejor. Muchas gracias.